Quiero en esta noche hablarle de Jesús como Salvador. Usted dirá, pastor, los que estamos aquí somos salvos. Bueno, pues después de esto, usted no va a ser más salvo, pero usted va a aprender por lo menos un poco algo más de la salvación. Y yo le quiero invitar, a no ser que usted esté en esta reunión en su celular, pero si usted está en una computadora y usted puede abrir la Biblia en su celular, así como yo la tengo aquí en el mío, tengo mi Biblia aquí, o si no, pues agarre la Biblia de papel y abra en la columna vertebral de la Biblia, en el espinazo, en la vértebra central de la Biblia, Juan capítulo 3. Y quiero pedirle, por favor, que usted me acompañe desde el versículo 14. Juan 3, versículo 14. Escuche lo que dicen las escrituras. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Por favor, silencien sus speakers para que no disturben la reunión. Versículo 16, algo que todo el mundo se sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 14 empieza a hablar y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Tal vez usted es nuevo en la fe, usted lleva un poco de tiempo, pero nunca ha escuchado hablar de ese versículo. ¿Qué tiene que ver la serpiente con Jesús? ¿Qué tiene que ver? Resulta que el pueblo empezó a murmurar, el pueblo empezó a chismear, el pueblo empezó a quejarse y Dios se enfogonó, como dicen los puertorriqueños hermanos. Meida, ahí dicen se enfogonó, ¿verdad, Ezequiel? Ahí está Lidia, Nana. Ahora, cuando Dios se enoja, Dios lo que hace, Dios manda serpientes y las serpientes empezaron a picar el pueblo escogido de Dios. Nótese que no fue un demonio, no fue el diablo, fue Dios mismo quien envía serpientes ardientes y empiezan a picar al pueblo por chismoso, por protestones, por malagradecidos, porque ellos estaban presos, ellos estaban esclavos en Egipto y ellos no entendían que aunque ahora estaban en el desierto, aunque ahora tuvieron que dejar atrás el plasma, el carro, tuvieron que dejar atrás el aire acondicionado, tuvieron que dejar atrás el celular y estaban en el desierto en un lugar incómodo, pero ellos tenían que preferir ser libres con Dios en el desierto en vez de ser esclavos en Egipto con Faraón, aunque tuvieran comida. Y como empezaron a murmurar, murmuraron en contra de Aarón, murmuraron en contra de Moisés, murmuraron en contra de Dios, murmuraron en contra de la comida, del agua, porque se había calor, porque no tenían carne, porque se demoraban mucho. Empezaron a murmurar. Un pueblo deprimido, un pueblo que murmura, es un pueblo que se desenfoca. Dios se enoja y manda serpientes. Y empezaron a morir, señoras y señores, miles y miles y miles de personas inocentes, si te pones a hablar, si te pones a ver. Y ahí viene Aarón, el hermano de Moisés, y el mismo Moisés, y agarran un incensario, que en esta época se no se usa, pero agarran un incensario, así como yo tengo esta taza de té, agarran un incensario que era un aceite de oliva puro machacado, que daba un olor, y Dios lo recibía. Y empezaron a correr entre los vivos y los que estaban cayendo muertos para que cesara la mortandad. ¿Por qué? Porque morían miles. Eso no fue lo que pasó. Perdón, la mortandad no cesó, sino que Dios le dice, dile a Moisés que se haga una serpiente. ¿De dónde viene la maldición? De Adán y Eva, producto de la serpiente que entró y engañó al ser humano. Perfecto. ¿De dónde viene ahora la mortandad? Por una serpiente, por muchas serpientes, eran miles de serpientes que picaban la gente. Bueno, vamos a usar eso mismo. Agarren y háganse una serpiente de bronce. Y toda persona que mire la serpiente, esa persona va a ser salva. Por eso es que el Juan empieza en el capítulo 3, versículo 14, repito, y dice,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No quiere decir que Jesús siempre estuvo caído. No quiere decir que Jesús estuvo inerte. No quiere decir que Jesús estaba deprimido en el piso. Cuando dice para que sea levantado, era para que sea ya expuesto. Jesús estaba ahí, Jesús estaba trabajando, pero no había sido expuesto como el Hijo de Dios. Todo el mundo lo conocía como el hijo de José y María, el que hacía mesas y hacía pues sillas y era el carpintero, pero nadie lo conocía como el Hijo del Dios viviente. Y entonces ahí viene la parte del 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 16 repite lo mismo con palabras similares. Todo el mundo se conoce esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso es lo que ya Dios le añade a esto, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree. Nótese que a pesar de haber sido Dios el ofendido en el huerto del Edén, a pesar de haber sido Dios el traicionado, el ser humano lo dejó, el ser humano eligió lo prohibido en vez de seguir con la comunión con Dios. A pesar de eso, es Dios quien toma la iniciativa y Dios dice, ok, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo por esta gente. Por unos cuantos miles de años en el Antiguo Testamento les dio el sistema sacrificial. Dice, pero va a llegar un momento, según Isaías, donde yo voy a levantar a alguien, yo voy a enviar a alguien, y ese alguien no va a ser cualquiera. Yo mismo, en la persona de mi Hijo Jesucristo, voy a nacer de una virgen, va a nacer en Belén, y ese niño va a comer leche y mantequilla, y ese niño va a ser escogido, y ese niño, la gracia y el poder de Dios va a estar sobre él, y ese niño será llamado Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y ese niño creció y vimos su gloria, como predicábamos antes de ayer domingo. Pero resulta que ahora llegamos al versículo 16, donde lo explica. De tal manera, fue tan grande. ¿Cómo se llama el amor tan grande, el más grande que tú has experimentado en tu vida? ¿De dónde vino el amor más grande que tú has experimentado, aparte del de Dios? Tú dirás, pastor, la relación con mi mamá, la relación con mi papá, la relación con mi marido, la relación con mis hijos. Claro, todos hemos sido amados y todos hemos amado en diferentes tipos de manifestaciones. Amor eros, amor stork, amor ágape, etcétera. Pero Dios nos amó con un amor tan grande que aunque Él sabía que nosotros, muchos de nosotros, le íbamos a hacer esperar, nos amó. Aunque Él sabía que muchos de nosotros le íbamos a dar guerra, Él nos amó. Aunque Él sabía que mucha gente ni siquiera va a buscarlo a Él, no todo el mundo va a ser salvo. Salvo van a ser, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea. No es automático. Él murió en la cruz por nosotros y por la raza humana en general. Pero para ser salvo hay que creer en Él. Cuando usted va a la etimología, cuando usted va al original de lo que representa, o sea, del resultado de creer, no es solamente creer. Usted puede decir, yo creo que tengo que frenar con la luz roja, pero si usted se lleva la luz roja, eso es mentira. Usted no está creyendo que hay que frenar con la luz roja. Usted tiene el conocimiento de que tiene que frenar con la roja, pero usted no está obedeciendo. Y la palabra creer encierra una acción que es el obedecer lo que se dice que se cree. Permítame adaptar Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea y le obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos han amado y han creído en ese Todopoderoso? Ahora mira lo que dice en el verso 17. Verso 17. Porque no, escuche, léalo o si no escuche. Porque no envió Dios porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso va, todo se complementa como una gran cadena. Si tú la rompes un eslabón, pues se desparraman todos los, ¿verdad? Versículo 17
habla todavía más del corazón de ese nuestro Dios. Dice que Dios no envió a su Hijo Jesucristo a condenar a la gente. Dios envió a su Hijo no a condenar a la gente, sino para que la gente fuera salva por él. Ahora mira lo que dice el 18. El que en él cree, ¿ok? No es condenado. O sea, el que en él cree y le obedece, por supuesto, no es condenado, coma, pero el que no cree y no le obedece ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para aquellos que dicen, pastor, ¿cómo es posible que me digan que Jesús es Dios y al mismo tiempo es el Hijo de Dios? Esa palabra se usa porque en la antigüedad, cuando el padre iba a cerrar un negocio, cuando el padre iba a hacer algo grande, cuando el padre iba a firmar un contrato. Si no, pregúntele a Carlos Labra cuando él va a hacer un contrato grande. Él tiene un economista con él tiene un abogado, él tiene gente que sabe, porque no puede cometer el error de firmar algo allá a la ligera. Ese hombre sabe. Cuando el padre en el Antiguo Testamento, el padre en sentido general, el hebreo, judío, iba a hacer algo, el padre pero muchas veces no iba. Lo que hacía era que mandaba a su hijo. Su hijo era su representante. Su hijo representaba la misma autoridad. Su hijo era parte de la compañía. Su hijo tenía que ver con las decisiones. Su hijo tenía poder para cambiar, para quitar, para bajar o para subir. Su hijo tenía todo poder y toda autoridad. Y entonces por eso Juan 16 dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo. Y en el 17 dice que Dios no envió a su hijo para condenar a la gente. O sea, Dios no quiere que la gente sea condenada. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él, nótese que no dice el que no cree va a ser condenado. No, ya ha sido condenado porque uno nace en condenación. Uno nace con la maldición de Adán y Eva. Y como único uno se arranca esa maldición, como único uno se arranca esa condenación, es cuando la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo, cae sobre nosotros, cae sobre nuestras vidas y nos limpia de todo pecado. Y dice la Biblia que somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mires el versículo 19. ¿Ok? Versículo 19 está bien peludo, está bien bueno. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y esa es la condenación del mundo. ¿Por qué el mundo es condenado? Porque la luz vino a este mundo y las personas, no estoy hablando de usted no está en tinieblas. Usted, al igual que yo, comete errores y comete faltas, pero usted no está en tinieblas, a no ser que usted esté practicando pecado. Entonces saliste de la luz y volviste a las tinieblas. Pero si usted es una persona normal que respira, si usted es de los que necesita las dos manos para poderse abrochar los cordones de sus zapatos, usted es una persona normal. Si usted es de los que necesita abrir la boca para poder comer, y si usted es de los que duerme con los ojos cerrados, usted es un ser humano normal. Usted comete errores y comete faltas. ¿Ok? Ahora, usted es una persona salva. Pero fíjate lo que dice. Esta es la condenación. ¿Cuál condenación? Bueno, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí nunca más andará en tinieblas. Yo no sé usted, pero yo anduve en tinieblas por muchos años. Cuando uno está en tinieblas, uno no ve las cosas claras. Cuando uno está en tinieblas, uno no ve las consecuencias, porque tu capacidad de poder ver, cuando uno está en tiniebla, tu alcance a la vista es corto, es un poquito. Por eso Jesús dice a través de la boca de Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea,
Juan se hace eco del Espíritu Santo revelado y escribe, la luz vino a este mundo, chico. Jesús vino a este mundo, el que dijo, yo soy la luz del mundo. Pero los hombres amaron las tinieblas, más las tinieblas que la luz. Y ahí dice la respuesta, porque sus obras eran malas. No, yo no sé usted, pero mis obras eran malas. Yo nunca maté a nadie, yo nunca robé, yo nunca fui, pero había muchas cosas que mis obras eran malas, eran malas. Yo no venía a una iglesia porque mis obras eran malas y yo no creía ser digno de poder entrar en una iglesia. Yo no iba a una iglesia porque yo pensaba que en la iglesia iba la gente perfecta. Yo no iba a una iglesia porque yo pensaba que en la iglesia iba la gente que no pecaba. Yo tenía que dejar de beber, yo tenía que dejar de fumar, yo tenía que dejar a Ozzy Osbourne para entonces ir a la iglesia. Por eso no iba, porque me predicaron el evangelio desde el año 79, pero yo no quería porque mis obras eran malas. La luz había venido a mi vida, pero yo había escogido las tinieblas en vez de la luz. Cuán importante es entender que tu amigo, tu hijo, tu marido, tu suegra, tu vecino, que no entiende el evangelio, no es porque sea malo o mala, sino porque su vista, su entendimiento está entenebrecido. Su vista está corta porque vive en tinieblas. Si a ti te cortan la luz, ¿ok? Tú no puedes ver. Te tienes que levantar y vas a pasar mucho trabajo para poder hallar las cosas que tú necesitas. De igual manera, la gente busca, palpa y trata de encontrar el amor, la aceptación, el cariño, la paz en cualquier otro lado, menos en Jesús. Mira lo que dice el 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Familia amada, cuando usted abre la escritura, cuando usted abre la Biblia emana luz por sí misma. La Biblia no refleja la luz de nadie. La Biblia es luz. La palabra es luz. Trae revelación. Abre nuestros ojos. Y si yo no quiero que mis obras sean descubiertas, pues entonces lo primero que tengo que hacer es no leer la Biblia, no abrir la Biblia, no buscar de Dios, porque Dios es un buen padre que habla. Y te habla al oído, perdón, al corazón, te habla a través de la Biblia, te habla por una persona, te habla, Él se las va a arreglar de que tú oigas. Por eso no podemos cerrar nuestro corazón. Por eso tú no puedes cerrar tu boca, tú tienes que seguirle hablando a tu familia. Tú tienes que hablarle a ese hijo, a ese marido, a ese vecino, a ese amigo. Tú tienes que hablarle, pero principalmente tienes que hablarte a ti mismo. Y tienes que pararte frente al espejo y decirte, no sé, Panchito Pérez, el mal carácter del 2022 no puedes ejercerlo aquí en el 2023. Tal vez la tristeza o la rabia o la falta de perdón o el vicio tal, no puedes. Es como lo que está pasando en la frontera. Tienes que hacer un muro, tienes que hacer un paraván, tienes que hacer algo para que no te entren esos demonios ilegales a tu vida. Tienes que declarar que tu alrededor es un ambiente sano, una atmósfera santa, porque no podemos permitir que ese maldito diablo venga a traer lo que nosotros dejamos atrás. La pastora me dijo que tenía 30 minutos, voy por 20, me falta un poquitillo solamente. Mira lo que dice en Juan capítulo 4, en el versículo 25, Juan 4:25 dice, este Jesús hablando nada menos que con una extraña que ni siquiera se dice el nombre, es la samaritana. La samaritana es uno de los personajes preciosos de la Biblia. La samaritana es una mujer que estaba vacía, estaba necesitada, estaba literalmente ya angustiada porque había tratado ser feliz, se había entregado en muchas diferentes maneras y Jesús la busca, si usted me permite. Cristo no tenía que hacer nada ahí en Sicar. Cristo no tenía que ir a tomar agua. Cristo fue a ese pozo a darle de beber a aquella mujer. Y cuando aquella mujer en un momento determinado le dice, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Y cuando él venga,
ese Mesías nos va a explicar todas las cosas. Y entonces Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Aquella mujer salió corriendo y dejó el cántaro. Dejar el cántaro me habla, representa. Primero, quiero que sepa que cuando aquello no había Walmart, señoras y señores, cuando aquello usted no podía ir a Walmart y con $3 comprarse un cubo plástico chino de eso barato, cuando aquello usted no podía comprarse un cubo de limpiar por $4 en Navarro de la 76 calle, cuando aquello no, las vasijas eran de barro y costaba trabajo hacer vasijas de barro, llevaba un proceso y eran caras y pesaban un montón, pesaban estando vacías, dígame usted estando llena. Aquella mujer iba con aquel palo encima, iba con las dos vasijas vacías, ella tenía que tirar la vasija de abajo hasta abajo, cargar el agua, llenarla para ir, porque no podía hacerlo por la mañana, que es cuando normalmente las mujeres cargaban el agua, porque era de mala reputación y la gente no quería estar al lado de ella. Esa mujer sufría de baja estima, esa mujer había sufrido rechazo, pero se aparece aquel que no rechaza a nadie. Se aparece aquel que toca lo que nadie toca, se aparece aquel que está presente donde todo el mundo oye, donde todo el mundo huye, y le dice, mujer, dame de beber. Oh, Señor, yo no tengo, pues tú sabes que yo no tengo respuesta para eso. ¿Cómo es posible? Tú eres judío, yo soy samaritana. Y usted conoce la conversación. Al final, la mujer suelta el cántaro, los cántaros, y se manda a correr. Me imagino que los que la vieron venir, me imagino que aquellos hombres cuando vieron venir a la mujer aquella, que muchos dicen que era una prostituta, pero Jesús de hecho, amén, había tenido 6, 5 había tenido, que tenía ahora no era de ella, iba por 6 en aquella época. Multiplique eso por 8, por 10. Hoy en día hubiera tenido 50, 60 maridos. La mujer cuando va corriendo, me imagino que uno se decían al otro, ¿y qué le pasará vamos a ponerle Pancha a la mujer? ¿Y qué le pasará a Pancha? ¿Por qué viene tan rápido? Viene tan aturdida la pobre que fíjate que viene y dejó sus cántaros por allá, los dejó. Porque es que dejar el cántaro significa dejar el pasado. Dejar el cántaro significa dejar lo que me identificaba en mi ayer y lo que yo hacía antes. Y la mujer cuando llegó a donde estaba la gente, le dijo, ¿saben qué? Conocí un hombre. Y se dijeron, ya sabía, caballo, ya sabía, yo no me equivoqué. Esta, me haga mamita, vas por lo ver 5, 6, conociste al séptimo, ¿verdad? Y él le dijo, no me entiende. Este no es un cliente. Este no me propuso sexo. Este no propuso estar conmigo. Este me ha dicho todo. Me dijo cómo se llamaba el primero y el segundo y el tercer desgraciado. Me dijo todo y no me leyó la mano, no es el horóscopo. Este es el Cristo. Tienen que venir conmigo, tienen que ver este hombre. Este hombre es el ungido, el Mesías esperado. Y dice la Biblia que muchas personas le conocieron a él por el testimonio de aquella mujer. De igual manera, otro cambiado y otro transformado, el Gadareno, un endemoniado que vivía entre los sepulcros, que me imagino cuál era su alimento, que rompía las cadenas cuando los grillos que le ponían, o sea, los grillos y las cadenas me habla de la autoridad, quiere decir que no respetaba la autoridad. Pero cuando Cristo puso una pata, perdón, un pie en la región de Gadara, vino corriendo y le dijo, hijo del Dios viviente, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Y el Señor no habló con ellos. ¿Cuántos son? Tanto. Vete fuera. Déjanos entrar en los puercos. Ok. Los puercos se destellaron, pero el hombre fue limpio. El hombre fue sano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Valore su salvación. Cuide su salvación con temor y con temblor. Examínese todos los días a ver si hay algo que se ha quedado enano en su vida. A ver si hay algo que se ha quedado frisado, detenido, estancado, seco en su vida. La culpa no es del pastor, la culpa no es de la iglesia, la culpa no es de tu marido o de tu mujer, la culpa tiene que ser la responsabilidad nuestra. Somos los responsables que dentro nuestro corra ríos de agua viva. O si no, pregúntaselo a los misioneros que siempre han vivido
en una aldea por ahí arriba, en una montaña. O pregúntaselo a aquella gente en otros países donde pueden ir a la iglesia una vez cada 4 o 6 meses, pero sin embargo tienen una vida de comunión con Dios todos los días. Y usted va a consolarlos y ellos te consuelan a ti. Los que han ido a predicar el evangelio en mi país vienen llorando y diciendo, esta gente no tiene ni qué comer, no tienen ni ropa, no tienen nada. Sin embargo, llegas ahí con la palabra y ellos están tan llenos de Dios que ellos te ministran a ti. Qué bueno. Démosle valor a lo que tenemos. La salvación no se puede pagar con nada. En tu familia, tal vez tú fueras de los que todavía no eras salvo. Tal vez hubiera sido tu padre, tu hermano, tu amigo o un primo que todavía estuvieran orando por ti. Sin embargo, Dios le pareció convencerte, traerte, limpiarte, abrirte tus ojitos para que ahora tú seas salvo. Tal vez hoy sea la última noche de nuestras vidas. Tal vez todos los que estamos aquí no amanezcamos en esta tierra, porque esta misma noche pudiera venir el deseado de las naciones. Y cuando eso suceda, va a sonar una trompeta que solo los salvos la van a escuchar. Los que fueron muertos serán levantados en resurrección y irán al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Los que estemos vivos seremos transformados instantáneamente. Señoras y señores, yo me llevo la cafetera cubana porque en el cielo no va a haber presión alta, ni me voy a tener que tomar una modlipina, ni un Carlos Labra tampoco, ni Carlos Salazar tampoco. Así que en el cielo vamos a poder tomar café cubano sin problema ninguno. Dios les bendiga. Vida nueva para ustedes. Cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Son las 8 en punto. Cumplí exacto con el tiempo que me dieron. Gracias, pastor. Gracias también a todos los que se han conectado en esta noche. Poderosa palabra. Recordemos que Jesús es nuestro glorioso Salvador, pero no solamente lo retengamos para nosotros, porque nosotros somos bendecidos para bendecir. Así que esa bendición que ya nosotros hemos recibido de la vida eterna, podamos nosotros hablarles a otros sin temor. Hay algunos que nos van a recibir bien, hay otros que nos van a rechazar, pero nuestro trabajo es hablar la palabra de Dios, sembrar la palabra de Dios y dejarle el resto al Espíritu Santo que sea el que trabaje en